encuentro calma en la oración, encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da su paz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Le perdono mi Salvador. Hablar con Dios no necesito, me da las ganas de vivir la vida en él tiene sentido, pues sé que me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Gracias, hermano Mauricio. Muy buenos días a todos mis queridos hermanos en esta mañana. Que Dios les bendiga. Aquellos amigos que nos visitan por primera vez, también muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para dar inicio a esta hermosa programación, para que la persona del Espíritu Santo nos acompañe y dirija esta linda temática que trae nuestro querido hermano Joel en esta mañana. Ahí donde nos encontramos, inclinemos el rostro para orar al Señor. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos infinitamente gracias, Señor, nuevamente a esta hora de la mañana, porque nos da la oportunidad, Señor, de levantarnos con gozo en nuestro corazón, de saber, Señor, que estás a nuestro lado y que deseas que cada día nuestras vidas se alimenten espiritualmente.
Por eso, Señor, te suplicamos que nosotros haya un revivimiento, Señor, una vida espiritual a través de la persona del Espíritu Santo, con el deseo, Señor, de escudriñar tu palabra. Y también una reforma en nosotros, Señor, hábitos que sabemos, Señor, que no nos edifican para nada. Te pedimos, Señor, que de ahora en adelante nosotros, tus hijos, te pongamos a ti en primer lugar en nuestras vidas. Que cada mañana, Señor, que tú nos regales, sea una bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Que cada día, Señor, podamos reflejar tu hermoso carácter en nosotros. Bendice, Señor, esa tu iglesia. Bendice tu iglesia en el mundo entero. Te pido, Señor, por los dirigentes. Te ruego, Señor, por las necesidades de tu pueblo. Y estamos viviendo, Señor, en tiempos difíciles. Y hoy más que nunca, Señor, nosotros, tus hijos, necesitamos doblegar nuestro espíritu a ti y ser transformados cada día, Señor, por ti. Porque, Señor, necesitamos realmente nosotros fe, creer, fortalecernos, Señor. Que dice en tu palabra, cuando tú vengas hallarás fe en la tierra. Y necesitamos, Señor, realmente nosotros tener un cambio en nuestras vidas para honra y gloria de tu santo nombre. Y también, Señor, poder transmitir tu hermoso mensaje que tú nos regalas cada día con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, que hay esperanza, que realmente hay consuelo. Y reclamamos, Señor, a esta hora de la mañana, estas hermosas promesas donde dices que donde hay 2 o 3 reunidos en tu precioso nombre, Señor, estarás con nosotros. Por eso, Señor, estés con nosotros en cada corazón y en cada hogar presente. Bendice a tu siervo, nuestro querido hermano Joel, para que le des la doble porción de tu Espíritu Santo, para que lo utilices, Señor, esta mañana y podamos, Señor, alimentarnos a través de tu hermosa palabra. Te lo pedimos, te lo suplicamos y lo agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Joelito. Joelito tiene el micrófono apagado. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente en la cita con el Señor, mis amados hermanos. Muy buenos días, Dios nos bendiga. Vamos a estudiar un tema fascinante. Como habíamos anunciado, vamos a hablar de el sellamiento. El sellamiento. Bueno, y no podríamos hablar del sellamiento sin saber lo que constituye el sello de Dios. Así que quiero hablarles un poco acerca del sello de Dios. Siempre hemos dicho que el sello de Dios es el sábado, pero yo quiero decirle, mis amados hermanos, que más que el sábado, el sello de Dios tiene que ver con el desarrollo del carácter en la vida del cristiano. La Biblia dice en el libro, vamos a ir a la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, vamos a ubicarnos ahí. Apocalipsis capítulo 7. Encontramos que empiezan los sellos en el capítulo 6. Y viene el quinto sello. El sexto sello. Y después del sexto sello, antes del séptimo sello, viene el sellamiento. El versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 7, dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, diciendo a los 4 vientos de la tierra:
o deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplaran viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Y vi también otro ángel que venía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Clamó con voz potente a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La obra de sellamiento, mi querido pueblo de Dios, querida iglesia, tiene que ver con el juicio que se lleva a cabo en el santuario celestial. En armonía con ese juicio, el Señor está mirando continuamente los registros de nuestras acciones en los libros de memorias o en el libro de memorias. Y mediante ese juicio escudriñador, el Señor se basa para tomar decisiones. Cuando la obra de verificación de los casos de cada uno de los salvos, de los hijos de Dios, esté concluyendo, entonces el Señor envía a los ángeles con la misión de efectuar la obra de sellamiento en la tierra. Para esa altura, para ese momento, el cristiano fiel de Dios debe haber alcanzado la alta norma de la justicia de Cristo. Debe haber aprendido a vivir en perfecta obediencia a los santos mandamientos de Dios. Debe haber aprendido a desarrollar el ejercicio de la obediencia estricta a los mandamientos. Porque la inspiración dice que nuestros caracteres tienen que alcanzar el molde del modelo perfecto. Y lo que estoy diciendo es bastante solemne, mis amados hermanos, así que le quiero compartir algunos pasajes del Espíritu de Profecía al respecto. Pero no sin antes explicarles un poco acerca de lo que constituye el sellamiento. Hay personas que dicen, no, el sellamiento es algo diferente y el derramamiento de la lluvia tardía algo distinto. Quiero decirles que la sierva de Dios menciona que el derramamiento de la lluvia tardía constituye el sellamiento, el sello de Dios en las frentes, en la vida, en el carácter de los hijos de Dios. En otras palabras, así como el aguacero de la lluvia tardía caía solo para ayudar a cuajar y madurar la cosecha, porque los aguaceros de la lluvia temprana ya la habían ayudado a crecer, avanzar y a llegar hasta cierto nivel. Y los aguaceros de la lluvia tardía lo que hacían era ayudar a cuajar esa cosecha. De la misma manera, el derramamiento del Espíritu Santo viene para confirmar lo que el mismo Espíritu a través de la lluvia temprana ha estado formando en nuestra vida, el precioso carácter del Salvador. Por lo tanto, necesitamos saber qué espíritu es el que nos está dirigiendo, nos está poniendo en medio de este momento difícil. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 1, vamos a leerlo, Efesios capítulo 1. El versículo 13 vamos a leer de Efesios 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que representa las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es un pasaje que conocemos mucho, pero yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que ahí en esas palabras que leímos vemos claramente reflejada a grandes rasgos la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Él quiere que su Espíritu pueda venir a nuestra vida para ayudarnos a desarrollar el carácter, porque Él quiere mostrar ante el universo que aquellos que el diablo le reclama para destrucción, porque hemos cometido errores, equivocaciones o pecados,
el Señor nos ha defendido, el Señor ha colocado un cerco de protección a favor de ese remanente, no porque Él haya querido obrar con privilegios con este pueblo, sino porque este pueblo lo ha elegido a Él, porque este grupo selecto lo ha elegido como el sacerdote mientras oficiaba en el santuario celestial, porque ha hecho confesión de sus pecados, porque ha mostrado arrepentimiento y porque ha querido vivir, conformarse con vivir a la altura de la norma, la perfecta justicia de Dios, la santa ley. Y por eso el Señor los tenta de esa manera. Y el versículo dice que por haber obedecido el evangelio de verdad, la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y por haber creído en él, el Señor ahora nos ha sellado el Espíritu Santo de la promesa, porque de esa manera el Señor nos presenta como su posición adquirida para alabanza de su gloria y nos mantiene inamovibles en medio de la tempestad y de la furia satánica que se desatará al final del cierre de la gracia. Es interesante también tener en cuenta que la última parte del versículo 14 dice: las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Las arras de nuestra herencia, hermanos, o la garantía es el Espíritu Santo en nuestra vida, porque es el Espíritu Santo el que nos hace fructificar, es el Espíritu Santo el que nos hace estar en pie, mantenernos firmes, es el Espíritu Santo el que nos llena de la fe y de la perseverancia en medio de la crisis, es el Espíritu Santo el que me ayuda a desarrollar el carácter que pueda reflejar en mi frente el precioso carácter de Cristo, como dice el libro de Apocalipsis 14, versículo 1. Vi en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, a los 144,000 que tenían el nombre de Cristo y el del Padre en su frente. En otras palabras, después del sellamiento, el Señor le mostró a Juan a una multitud que había alcanzado la victoria sobre la bestia de su imagen y habían desarrollado el carácter del Padre y del Hijo. Pero llegamos a un punto importante, mis queridos. En otras palabras, no es posible que una persona sea sellada si cuando llegue el momento del sellamiento no ha vivido una vida apartada del pecado, no está viviendo una vida de completa santidad delante de Dios. Por eso, esta semana, el Señor colocó en mi corazón tema de crucial importancia. Necesitamos saber qué es lo que debo hacer para ser salvo. Era la pregunta constante que se hacía: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta que se hacía Elena White, es la pregunta que hizo el joven rico: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y ante esa pregunta la respuesta fue: guarda los mandamientos. Mis amados, porque son los mandamientos la norma del juicio. Pero escúchenme bien, ¿cómo podemos guardar los mandamientos de Dios? Si la Biblia dice en Romanos capítulo 7, en capítulo 8, versículo 7, que los que viven de manera carnal no pueden agradar a Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, aunque quieran, no pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, podemos entender de manera implícita que la experiencia de la justificación por la fe tiene que ocupar el lugar importante que merece en medio de este tiempo en el que vivimos, mis amados. Porque es mediante la justificación por la fe como el ser humano puede lograr vivir en perfecta armonía con los santos mandamientos de Dios. Y cuando el pueblo de Dios alcance la alta norma de la salvación, que es estricta conformidad con la voluntad de Dios, su santa ley, entonces el Señor dice en el cielo: hecho está, la hora mediadora termina y los ángeles tienen la misión en la tierra de venir
a colocar el sello en las frentes de los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, un poco antes de que termine la obra mediadora, el Señor habrá guardado a su pueblo. Y tenemos un claro ejemplo de eso, una ilustración en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia dice que cuando en el libro de Éxodo, capítulo 11 y 12, cuando Dios dio las instrucciones de la Pascua, el Señor dijo, vea, dígale al pueblo de Israel, le dice a Moisés, que cojan un cordero desde el día 10, el día 14 lo van a matar entre las 2 tardes, y con la sangre de ese cordero van a pintar el marco de su casa, el dintel de su casa. Pero el cordero deben comerlo completo, asado al fuego con hierbas amargas. Mis amados, la experiencia de la salvación, de la sangre derramada del cordero, debe ser completa para salvar mi vida, para rescatarme de la esclavitud del pecado, para transformar mi ser a la semejanza de Cristo. Y debo, por eso la instrucción era clara, debo comerlo completo. Necesito que el sacrificio de Cristo pueda ser efectivo en mi vida, me pueda transformar completamente, me pueda santificar completamente. Y cuando el pueblo de Israel comió el cordero, obedeciendo fielmente al mandato divino, entonces el ángel exterminador a la medianoche pasó destruyendo a todo aquel en el que no había sangre. Toda casa donde no había sangre, allí hubo mínimo un muerto. Mis amados, el ángel destructor está a punto de recorrer la tierra. Cuando la gracia de Dios termine y empiece la destrucción, quiero que sepan que el pueblo de Dios estará amparado bajo el amparo divino, porque el sellamiento ha sido colocado. El sello de Dios ha sido colocado en la frente de aquellos hombres y mujeres que estamos clamando y gimiendo por las terribles abominaciones que se están cometiendo, tierra, sino dentro del mismo pueblo de Dios. Quiero compartirles algunos apartes bien interesantes de un fascinante libro que compartíamos anoche. Se llama Joya de los Testimonios, el tomo 2. El capítulo es el sellamiento, desde la página 62 en adelante. Voy a leerles de la página 65. Dice así: en el tiempo en que la ira de Dios se esté manifestando con castigos, los humildes y consagrados discípulos de Cristo se están distinguiendo del resto por la angustia de su alma expresada en lloros, reproches y amonestaciones. Pero habrán quienes, por otro lado, estarán procurando arrojar un manto como Acán sobre el mal existente y excusar la grande impiedad que prevalece por doquiera. Pero los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas, oído estas 2 características bonitas: celo por defender el honor de Jehová, no por defender tus posiciones, el honor de Jehová, y ese celo por el amor a las almas. Los que tienen celo por el honor no callarán, no van a callar para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día al ver las conversaciones livianas y profanas de los impíos. Se sienten impotentes para detener el torrente de la iniquidad y por eso se llenan de pesar y se alarman al ver la religión despreciada en aquellos hogares que han tenido grande luz. Y es por eso que se llenan, se lamentan y afligen sus almas, porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, engaño, egoísmo de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado y su verdad anulada. Pero aquellos que Dios queda deshonrado y la verdad queda anulada, pero aquellos que sienten, que no sientan pesar por su propia decadencia espiritual, ni estén llorando por los pecados ajenos, entonces quedarán sin el sello de Dios. Estas palabras
Son palabras solemnes, mis amados hermanos. Los que no sientan pesar por su propia decadencia espiritual y estén llorando por sus pecados y por los ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Necesitamos, hermanos, de todo corazón, una verdadera conversión, un verdadero apartamiento del pecado, una vida en completa conformidad con los santos designios de Dios. Es posible, mis amados. El Señor ha trazado un camino por el cual es posible que sus hijos podamos transitar. El Señor ha trazado un camino de victorias y sus huellas han quedado marcadas para que podamos seguir esas pisadas paso a paso. El cielo se ha vaciado en nuestra Biblia, dice el apóstol Pedro, 2 Pedro 1:3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder, para que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Es el Espíritu Santo, la naturaleza divina en nuestra vida, la que nos ayudará a llegar al molde perfecto del modelo por excelencia, a desarrollar el carácter que nos haga idóneos para el reino de los cielos. Cuando el Señor, en otras palabras, mis amados, cuando el Señor se vea reflejado en su iglesia en la tierra, entonces Él podrá decir con orgullo y con alegría: estos son mis trofeos, estos son mis salvos, estos son los tizones arrebatados del fuego, estos son los que voy a poder exhibir. Y Él podrá decir, como dijo de Job: mira, Satanás, no hay otro como él en la tierra, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque las arras de nuestra herencia para la posesión adquirida han logrado en nuestra vida llevarnos a desarrollar un carácter digno del cielo. El Espíritu Santo en nuestra vida es el que nos ayuda a desarrollar ese precioso carácter, para que cuando llegue la obra de sellamiento, el Señor pueda colocarnos ese sello. ¿Para qué es ese sello? A mis amados, pues el Señor, dice el apóstol Pablo, el Señor conoce a los que son suyos. O sea que el Señor, a través de ese sello, puede identificarnos, así como el ángel exterminador en el tiempo pasado, en el libro de Éxodo, capítulo 12, dice que pasó revista y donde había sangre pasó de largo. Pues la sangre había logrado establecer la señal de diferencia, de distinción entre el que era su pueblo y el que no era su pueblo. Así que la sangre del Cordero hoy en nuestra vida, acompañada de la obra del Espíritu Santo, habrá hecho también su preciosa obra de separación y de edificación en nuestra vida, y habrá logrado desarrollar en cada uno de los fieles de Dios un carácter que nos haga no solamente participantes del reino, sino idóneos para el reino de los cielos. Por eso quiero seguir leyendo. Voy a leerles, hermanos, este es la página 66. Este es un capítulo basado en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, donde vemos la matanza que vendrá. Elena de White dice en El conflicto de los siglos que la experiencia de Ezequiel, capítulo 8 y capítulo 9, tiene que ver con la obra de juicio, con la obra de sellamiento antes del cierre de la gracia. En otras palabras, que es justamente la misma experiencia que se presenta en Apocalipsis capítulo 7. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estudiar en armonía con Apocalipsis 7 y Apocalipsis 9, estudiar la experiencia de Ezequiel capítulo 9. Capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a leer la página 66. Dice: las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban, era todo lo que podía discernir los ojos finitos. Pero los pecados peores, los que provocaban los celos del Dios vivo, puro y santo, no estaban revelados.
El gran escrutador de los corazones conoce todo pecado cometido en lo secreto por los obradores de iniquidad. Estas personas llegan a sentirse inseguras en sus engaños, y a causa de la longanimidad del Señor dicen que Él no ve y luego actúan como si Él hubiera abandonado la tierra. Pero Él descubrirá la hipocresía y revelará a otros esos pecados que ocultaban con tanto cuidado. Ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado impedirá a hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón. Los que fueron considerados como dignos y justos resultarán ser los caudillos de la apostasía y dan ejemplos de indiferencia y abuso de la misericordia de Dios. Ya no tolerará Él su conducta impía y en su ira obrará con ellos sin mezcla de misericordia. De muy mala gana el Señor retrae su presencia de aquellos a quienes bendijo con grande luz y que sintieron el poder de la palabra administrada a otros. Fueron una vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección, pero se apartaron de Él, indujeron a otros al error, por lo tanto caen bajo el desagrado divino. Amados, no vale la pena continuar en esa actitud de adormecimiento espiritual y acariciando el pecado en nuestra vida, siendo sinceros con nuestra propia alma. El apóstol Pablo dijo: yo corro, pero no como la aventura. Yo peleo, pero no como quien golpea al aire. Yo entrego mi cuerpo y lo pongo en servicio a Dios, para que no siendo que habiendo sido heraldo para otros, después de todo venga a ser descalificado. ¿De qué sirve que tratemos de vivir una vida de apariencia a la iglesia, mostrándole a otros que somos? Pero en los libros del cielo, en los registros continuos que los ángeles celestiales llevan de parte nuestra, se están llevando informes de nuestra vida de hipocresía. No hay nada que se pueda esconder ante el ojo escrutador de Dios. Y cuando llegue el momento del sellamiento, hermano, no seremos sellados. No seremos sellados. El sello solo será puesto en la frente de los que claman y gimen por el pecado que se comete en el pueblo de Dios. Solo aquellos que están odiando el pecado como Cristo lo odia, seremos los que estaremos habilitados para recibir el sello de Dios. Sigo leyendo. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre la frente de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que se cometen en la tierra. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen la iniquidad. Mis amados, el Señor está atento a lo que sus hijos están haciendo en la tierra. Nuestra propia conducta, escuchen bien, nuestra conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o seremos abatidos por las armas destructivas. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina, pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mistura de misericordia en la indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse, para que nos arrepintamos y para hallar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave la mancha del pecado. Ya no vale la sangre del cordero en el dintel de nuestra vida, mis amados. Será demasiado tarde. Entonces es cuando se levanta Miguel, el gran príncipe, que ha estado de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue. Entonces, incapaz de defenderse ante el mortífero conflicto con las potestades de la tierra, mandadas por la hueste del dragón, hace del Señor su defensa. Pero esa hueste, queridos, debe haber aprendido a confiar en Él antes de la crisis. Debe haber aprendido a depender de Él antes de la crisis.
La sierva de Dios dice, hablando de Jacob, del tiempo de angustia de Jacob, hablando de la situación difícil por la que pasó el patriarca, que cuando Esaú marchaba con 400 hombres armados en busca de quitarle la vida a su hermano, 20 años después de haberle robado la bendición y la primogenitura, la Biblia dice que el caso para Jacob era desesperado. Y si Jacob no se hubiese arrepentido hacía 20 años atrás, cuando venía huyendo de su hermano y se encontró con aquella escalera que descendía del cielo a la tierra, no hubiera habido esperanza para él, porque el caso era desesperado, pero se había arrepentido. Mis amados, cuando llegue el tiempo de la angustia, en el cierre de la gracia, comenzará el tiempo de angustia cual nunca fue. Mañana quiero hablarles de ese tiempo de angustia. Cuando ese tiempo de angustia termine, entonces es ahí cuando tenemos que colocar en práctica lo que hemos aprendido mientras había oportunidad, aprendido a confiar y amar y a esperar con paciencia en el Señor. La sierva de Dios dice que el pueblo de Dios tiene que aprender 3 lecciones. Aprender a vencer, aprender a vencer el cansancio, el hambre y la espera. No es fácil esperar, es difícil esperar, pero en medio de esa situación difícil, cansados tal vez de tanto batallar en esta tierra, el Señor nos dará la fortaleza para que podamos soportar el cansancio, el hambre y la espera, porque muy pronto aparecerá el Señor Jesús en las nubes de los cielos para libertar a su pueblo, como lo hizo a través de aquel presagio de liberación con Israel, después de que Israel comió el cordero y hubo la matanza de aquellos que no pasaron el examen. El Señor libertó a su pueblo y lo llevó a la tierra gloriosa. Así que de esa manera el Señor ilustró lo que hará con su pueblo, con su remanente en la recta final. Quiero seguir leyendo. El sello de Dios vivo estará sobre su pueblo. Entonces aquel remanente pequeño, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto, hará de Dios su defensa, porque habrá sido promulgada por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoremos a la bestia y a su imagen, o sea, la ley dominical habrá sido ya dada, y bajo su pena de persecución y de muerte. Dios nos ayude entonces, mis amados, porque ¿cómo podríamos subsistir sin su ayuda en medio de ese conflicto tan terrible? Y oído lo que dice la sierva de Dios, eso está en el pie de página de la página 67, no se adquiere en un momento el valor, la fortaleza y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Esta gracia celestial se adquiere por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto. Amén. No se adquiere en un instante, hermanos. No nos engañemos. No, cuando yo vea que la ley dominical ya se da, entonces ahora sí entenderé que falta muy poquito, ahora sí me arrepiento. Otros dicen, cuando el COVID me llegue, entonces ya sabré que tengo que arrepentirme porque estoy en peligro de muerte. Mis amados, no se trata de eso. No nos engañemos, no permitamos que el enemigo nos engañe con esos pensamientos que trae nuestra vida. Son pensamientos engañosos. Necesitamos aprovechar cada momento. El Señor conoce a los que son suyos. Y los que son suyos son aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones. Son aquellos que lo han recibido en su vida con corazón sincero y le han entregado completamente la custodia de sus vidas. Aquellos que han comido el cordero completo, todo, así como decía el Señor en Éxodo capítulo 11 y 12. Debían comerlo completo, porque eso representa la completa obra de salvación, la completa santificación, la completa transformación del carácter, porque el Señor quiere salvarnos completamente. Y cuando Él finalmente coloque su sello entre nosotros, no debe haber ni una mancha en nuestra vida, ni una arruga,
Dice, ahora, página 70, ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación del mundo. Ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero. Ahora es cuando debemos vencer el orgullo, la pasión, la pereza espiritual. Ahora es cuando debemos despertarnos a hacer un esfuerzo resuelto para lograr simetría de carácter. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es ahora, mis amados, es ahora, amada Iglesia de Cristo. Este mensaje fue escrito hace aproximadamente 140, 150 años, pero fue escrito para que lo apliquemos ahora cuando todas las profecías se están cumpliendo y cuando muy pronto aparecerá nuestro Salvador. Es ahora. Oído a esto. La página 71, en la última página del capítulo, dice lo siguiente. ¿Qué estáis haciendo, mi querido pueblo, mis queridos hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos y se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello del Dios vivo en sus frentes. Los que desconfían de ellos mismos. Hermanos, no somos confiables. Debemos desconfiar de nosotros mismos. A veces somos muy confiados y desconfiamos de los otros, pero realmente es más difícil desconfiar de nosotros. Pero en nosotros está el problema. En nosotros está la situación. Dice, tenemos que temer más de enemigos internos que de externos. Y los enemigos internos, hermanos, es el orgullo. Ya Elena de White lo describió. La pereza espiritual, el orgullo, la suficiencia propia. Necesitamos desconfiar de nosotros mismos y aprender a confiar en el Señor. Ahora es el momento de prepararnos. El sello del Dios vivo nunca será puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres ambiciosos o amadores del mundo. Nunca será puesto el sello de Dios sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y poder ser de esa manera candidatos para el cielo. Avancemos, mis amados hermanos y hermanas. Puedo escribirles solo breve tiempo acerca de este punto en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. Escudriñar las Escrituras por vosotros mismos y aprender comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Necesitamos que no solamente escudriñemos la Escritura, sino que hagamos un escudriñamiento de nuestro propio corazón. Digámosle al Espíritu Santo que nos muestre cómo andamos delante de Él, que nos ayude a ver nuestra propia realidad, a reconocer nuestra condición y la necesidad de Cristo. Necesitamos empezar a tomar decisiones, mi amado pueblo de Dios. Mira, en el libro de Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis una vez más, en el capítulo 9. Quiero que sepan que el sellamiento ocurrirá en el momento mismo en que esté comenzando la quinta trompeta. Vamos a leer capítulo 9, el versículo 2. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como el humo de un horno. Está hablando de la quinta trompeta. Y del humo, versículo 3, salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como el poder que tienen los hombres, que tienen los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa alguna, ni árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello del Dios vivo en su frente. Escuchen bien, mis amados, cuando está tocándose la quinta trompeta, se está cumpliendo en armonía con Apocalipsis 7, versículo 2. El ángel clama
y dice, un ángel poderoso dice, todavía. Elena de White dice que ese ángel poderoso es Jesús, que se presenta delante del Padre y dice, Padre, mi sangre, yo di mi vida por estas almas. Y le dice a los ángeles que están reteniendo los 4 vientos, el número 4 representa totalidad, o sea que la totalidad de los ángeles están en ese momento en la misión, porque realmente la obra de mediación en el santuario celestial ya terminó y en la tierra ya no hay más nada que hacer. Escuchen bien, ya no hay más nada que hacer, sino sellar en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y Elena de White dice que solamente en el juicio celestial se verificaron los casos de quienes entraron al santuario mediante la confesión y el abandono del pecado, reconociendo su culpabilidad delante de Dios. O sea que si esas personas que llegaron al santuario mediante la confesión fueron sinceras y apartaron del pecado y buscaron al Señor con todo el corazón, ellos recibirán el sello de Dios en sus frentes. Los otros casos se verificarán después, durante el milenio, en la segunda etapa del juicio. Pero en este momento estaremos nosotros esperando el auxilio divino. Y escúchenme bien, el Espíritu Santo será retirado, pero de los corazones impenitentes, pero no de los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios que seamos sellados con el Espíritu Santo, recibiremos ese sello para mantenernos en una condición inamovible. Les voy a compartir un pensamiento del Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, la página 1161. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1161. Dice, el sellamiento tiene que ver con 2 cosas. Un asentamiento de la verdad tanto en lo intelectual como en lo espiritual. Y de manera que no podamos ser movidos. O sea que el anhelo de Dios al sellarnos es que en ese momento de terrible conflicto, mortífero conflicto, el pueblo de Dios pueda mantenerse anclado en la maravillosa verdad que ha conocido, inamovible, porque recuerden que leímos que por otro lado estarán algunos que aunque profesaron ser pueblo de Dios, aunque eran parte del remanente de Dios, descuidaron el mirar hacia su interior para examinarse en cómo andaba su vida y terminaron en el momento del conflicto siendo los peores caudillos de la apostasía, los peores en la persecución del pueblo de Dios, los grandes enemigos de aquellos que eran sus hermanos de antaño. Y entonces todo porque descuidaron la preparación necesaria, no se apartaron del pecado cuando había oportunidad y ahora forman parte del rebelde, forman parte de aquellos perseguidores. Pero mis amados, en ese mismo momento estará ocurriendo algo precioso y es que miles de aquellos que formaban parte de la oposición se convertirán al Señor por la influencia de un testimonio precioso de vidas santas. Elena White dice, vi rostros llenos de santa consagración que venían a predicar de lugar en lugar y miles se convertían en un día, hermanos. Qué precioso, bajo el poder de la lluvia tardía, bajo el derramamiento de la maravillosa gracia de Dios. Ojalá podamos ser parte de ese grupo precioso que alumbra la tierra con la gloria de Dios, que podamos mostrar hoy al mundo, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, ese rostro lleno de santa consagración, de santidad y de pureza, y que en el juicio, en el santuario celestial, usted y yo, mis amados, podamos ser dignos del sello divino. El sello divino, en la estricta obediencia a sus mandamientos, seamos hallados fieles, porque necesitamos conformarnos, hermanos, con esa norma. No podemos conformarnos con menos. Vuelvo a repetir, la alta norma a la que debemos conformarnos es estricta obediencia a los mandamientos de Dios, para que entonces podamos recibir el sello de Dios. Y debemos estar clamando y gimiendo por las abominaciones que se cometen en la tierra. El capítulo 8 de Ezequiel describe cómo venían participando de abominaciones tras abominaciones, pero finalmente presenta en el capítulo 9
a unos ángeles comisionados y a alguien especial en su cintura, el tintero de escribano. Y ahora, pues, Elena de White dice que esa experiencia de Ezequiel 9 tiene su cumplimiento en el tiempo del fin. Mis amados, el Señor se prepara para venir a matar a todos aquellos que no tengan el sello de Dios en su frente. Pero quiero decirles que eso ocurrirá cuando Él venga en gloria y majestad. Pero antes de eso, mañana veremos eso. Es una experiencia tremenda, temeraria, como el Señor, cuando dice hecho está y su sello habrá sido colocado en la frente de los fieles en la tierra, le permite a Satanás obrar en la tierra a su antojo. Y ustedes lo pueden leer en el capítulo 9 de Apocalipsis, cómo dice que la tercera parte de los hombres murieron. ¿Y cómo murieron? Pues ya vimos que se abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como de un gran horno. El sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo y salieron como langostas. O sea, todos los demonios salen desatados en furia destructiva. Tremendo, mis amados. Pero por otro lado, el Señor se asegura de que sus fieles estén sellados en sus frentes, de que el pueblo de Dios pueda estar inamovible en medio de la tempestad. Y hermanos, seremos testigos de cómo el Señor nos libra, como por ensalmo, de la soberbia y de la tiranía de los hombres vueltos demonios. Porque en ese momento de destrucción, el pueblo de Dios estará amparado bajo el pabellón de Dios, porque habrá aprendido a confiar en el Señor en el tiempo de paz, para que en el tiempo difícil el Señor pueda seguir siendo su roca y su fortaleza, su refugio y su pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor quiere bendecir a su pueblo. El Señor quiere llenarnos, mis amados, de las armas necesarias para vencer en el conflicto. Y esas armas no son carnales, no son humanas. Esas armas son espirituales. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para que podamos derribar mediante ellas fortalezas. Mis amados, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Han podido ustedes entender ese pasaje? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sabemos que los lomos son la cintura, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y el entendimiento también tiene lomos? Hermanos, necesitamos ceñir los lomos de vuestro entendimiento para que podamos comprender cuál sea la altura, la anchura, la profundidad del poder de Dios que excede todo conocimiento, para que podamos ser llenos del poder divino. Necesitamos estar hoy ciñendo los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Escúchenme bien, termino con esto. Tiene que ver con nuestros pensamientos. Necesitamos, porque toda acción se desarrolla en pensamientos primero. Y los pensamientos me llevan a sentimientos, y los sentimientos me llevan a acciones, y las acciones me llevan a crear hábitos, y los hábitos me llevan a desarrollar el carácter. Por lo tanto, cuando el Señor dice del apóstol, seguid los lomos de vuestro entendimiento, cuidemos en el tiempo de Dios, porque recuerden que nuestros pasos están siendo decididos en el cielo para vida o para muerte. Por eso, digámosle al Señor hoy, Señor, toma nuestros pensamientos, toma nuestros sentimientos, toma nuestras acciones, santifícalas con tu presencia y ayúdanos a caminar en armonía con tu palabra, con tus mandamientos, con tu ley, y que la justicia de Jesús te service para que en frente. Mis amados, amado pueblo de Dios, hay muchas cosas preciosas, muchas cosas lindas que compartir, pero el tiempo se ha terminado y quiero que dejemos un espacio para que oremos al Señor. Como familia de Dios, como hijos de Dios, podamos decirle en esta mañana al Señor lo que usted desea, lo que usted sueña. Dígamosle al Señor en oración: Señor, yo quiero avanzar por fe. Yo quiero que me ayudes a vencer. Yo quiero que me ayudes a hacer una influencia bonita para mi familia. Yo quiero verlos a todos en el reino de los cielos. Y si no es en ese día,
Si no podemos estar en pie en ese día porque hayamos ido al descanso, sorprendidos por la muerte, con todo lo que está pasando, hermanos, ya no es extraño que nos digan el hermano fulano falleció, pero que podamos estar en el Señor, que podamos vivir confiados sabiendo que hemos vivido una vida para Dios, una vida transparente delante de Dios, y que entonces la muerte para el justo es bendición, es ganancia. Pero mis amados, preocupemos de nuestra salvación con temor reverente. Pidámosle al Señor que nos ayude a desarrollar un carácter que nos haga dignos de entrar por las puertas de la santa ciudad. El Señor nos bendiga. Yo no sé si hay alguien que quiere decirle, Señor, en esta mañana, Señor, yo deseo. Así que si alguien quiere rezarlo delante de Dios, Señor, yo quiero que me ayudes a avanzar. Yo deseo recibir el sello de Dios en mi frente. El libro de Santiago dice que el Espíritu que el Señor ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Nos anhela con celo, hermanos. El Espíritu Santo de Dios desea sellarnos, desea llenarnos de su presencia. Y si usted también lo desea, entonces, hermanos, se formará esa omnipotencia en la vida del cristiano. Cuando se une la fragilidad humana con su fuerza, la debilidad del hombre con su eterno brazo, se forma en nosotros la omnipotencia para vencer el pecado. Alabado sea Dios. Así que digámoslo al Señor en oración. Hermano Juan Carlos, ¿qué pedido de oración tenemos en esta mañana? Joelito, muy buenos días. Mi querido, gracias, Joelito, por ese precioso mensaje. Joelito, pues como durante esos días estamos orando por las peticiones, por los nombres de nuestros queridos hermanos, lo vamos a presentar nuevamente en pantalla. Usted ya conoce los nombres, el Señor conoce los nombres, y vamos a orar por ellos y por lo que cada uno en su corazón tenga. Bueno, esos son Joelitos. Está bien, mi hermano. Joelito, y quiere, ya puede iniciar. Bien, mis hermanos, vamos a girar el rostro. Padre, queremos agradecer altamente el que nos despiertes cada mañana, inquietos por buscarte, Señor. Gracias, muchas gracias, porque estás interesado, profundamente interesado en nuestra salvación. El interés de nuestras almas es la prioridad, Señor, más relevante por encima de todo. Estás interesado en nosotros y lo has demostrado en la cruz. Al dar tu infinita vida, al darnos la salvación mediante tu sangre, podemos entender cuánto nos amas. Y como dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Pues en esta hora, Señor, usted ha visto los pedidos que se han estado presentando estas mañanas. Padre, usted conoce cada corazón, cada persona necesitada, cada hombre y cada mujer, cada niño que está ahí, Señor, registra su nombre en la lista de oración. Empezando con Laura. Laura, Padre, Laura Zúñiga es una joven de 16 años que está siendo atormentada por el enemigo y sobrecargada de ansiedad y necesita de tu ayuda. Padre, tal vez no tenga el apoyo de su madre, tal vez no tenga el completo apoyo de su padre, pero tiene a su abuela, tiene a su tía, tiene el cielo que se ha abierto para bendecir a sus hijos
que quieren conocerte. Ayúdale, Señor, inquiétala y hazle sentir la necesidad, aunque en su tierna edad, de buscar a Jesús. Ayúdala, Padre. Fortalécela y dale la paz y la seguridad de tu compañía. Y condúcela por el camino hacia el reino de los cielos. Señor, cada persona que ha pedido por su vida espiritual, seguramente, Señor, antes de que su pedido se hiciera, esa misma inquietud fue colocada por usted. Porque nunca se derrama una lágrima, aunque sea en secreto. Nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, que no llegue primero a usted y que el Espíritu de Dios salga a su encuentro. Porque aun antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, ya la gracia de Cristo ha salido al encuentro de la gracia que estaba orando en el alma humana. Eso dice tu inspiración y lo creemos, Señor. Creemos en lo dispuesto que estás a socorrer a tus hijos que viven en medio de este gran conflicto, soportando las ardides y las tentaciones de un enemigo que no duerme, que incansablemente busca la manera de robarnos la paz, de robarnos la armonía y de llevarnos a separarnos de ti y desconfiar de tu providencia. Pero, Señor, queremos pedirte que nos enseñes a confiar más en usted, a depender más de usted, Señor. Un día usted oró por Pedro, pero tu oración no fue suficiente para librar a Pedro de negarle, porque Pedro mismo no estuvo dispuesto a velar y a colocarse en una actitud donde usted lo pudiera bendecir. Padre, eso nos enseña que no es suficiente con que oremos por las personas. Por lo tanto, te ruego que los inquietes a ellos, para que les enseñes a confiar en usted, para que dispongan sus corazones, para que usted pueda hacer el milagro necesario en sus vidas. No solamente el milagro de perdonarlos, sino también el milagro de transformarlos, porque ellos lo permitan y puedan, Señor, no solamente encontrar sanidad de sus cuerpos, no solamente puedan encontrar el empleo que necesitan, no solamente puedan encontrar la armonía que han perdido en su hogar, no solamente pueda devolverles el amor si lo perdieron, no solamente pueda devolverles, Señor, la salud si la perdieron, sino que pueda devolverles la paz de tu presencia en sus corazones. Porque el ser humano que salió una vez de tus manos jamás será completo si no se devuelve a usted. Y eso es, Señor, lo que deseamos para tu pueblo en esta mañana, lo que rogamos para este grupo especial en esta hora, para que tú les ayudes a encontrar la paz de Cristo en sus corazones y para que usted pueda transformarnos a tu semejanza y podamos ser participantes del sello divino de tu Espíritu que pueda habilitarnos para estar en pie ante el tribunal tuyo en el juicio. Padre, hay personas que están siendo atribuladas por la enfermedad. Tal vez sea el COVID, tal vez sea el cáncer, tal vez sea el SIDA, tal vez sea cualquier otra enfermedad, Señor, pero cualquiera sea la enfermedad, ayuda, Señor, fortalece a tu pueblo. Y aquellos que han perdido por causa de la enfermedad y del pecado a sus seres amados, ruego, Señor, que los consueles en esta hora y los fortalezcas y les llene de esperanza. La esperanza que se cifra solo en usted. Es lo que deseamos en esta mañana, Señor. Haznos partícipes de la bendición del Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo, porque te la suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido pueblo, Señor nos bendiga, gracias por estar aquí. Compartamos el enlace. Ya el hermano Mauricio, el hermano Juan Carlos les hará llegar el tema diferido por YouTube para que lo puedan compartir con los familiares, con los amigos y eso pueda ayudarles a
a hacer la preparación necesaria y también a despertarlos al interés de que mañana se puedan unir con nosotros en vivo. El Señor nos bendiga, un resto de día feliz. Gracias, hermano Joel. Dios te bendiga. Tenga feliz día y los esperamos a todos mis queridos hermanos mañana muy puntualitos, 5 de la mañana. Un abracito. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Feliz Feliz día. día para todos. Amén. Feliz día.